Señor Ministro de Educación, representante de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Ministro de Agricultura, señores oficiales jefes, representantes de la Armada Nacional, señores académicos, señores, señoras, estimados amigos. 150 años, un siglo y medio, es un lapso muy amplio, más que suficiente para que un pueblo haya definido ya su propio ser nacional, las características fundamentales y aún las orientaciones que fijan su destino. En 150 años se ha podido probar una construcción nacional, demostrar su solidez, sus deficiencias, exhibir sus realizaciones y principalmente se ha debido traslucir la capacidad de su pueblo para crear su propia historia. Una construcción nacional subsiste solo cuando es verdaderamente coherente con la nación misma. Y lo será cuando el pensamiento que concibió esa construcción entiende a la nación tal como ella es, en su esencia, cuando la voluntad que ha forjado aquella la fortalece sin contradecir su naturaleza, y cuando la visión que la proyecta ha percibido las condiciones inmutables que la desafían y diseña una respuesta nacional que abre horizontes perdurables de grandeza. En aquella definición del ser nacional, con todos los altibajos que registra la historia, siempre participa un pueblo entero. Es su acción múltiple, con su luz y su sombra a través del tiempo, éxitos y fracasos, firmeza y debilidades, esperanzas y frustraciones, consistencia y contradicciones, lo que en definitiva plasma la realidad. Las mismas ideas fuerza que sostienen la construcción nacional viven en potencia en el alma colectiva. Desde allí se expresan cuando las circunstancias las reclaman o favorecen y cuando surge un impulso vigoroso que las levanta. Por excepción, tal vez, única excepción en las grandes creaciones nacionales, es el pensamiento, la voluntad y la visión de un solo hombre la que define, estructura y proyecta la creación. Y también por excepción, esas ideas viven plenamente con su muerte hace exactamente 150 años y quedan como un legado para todos los chilenos. El 6 de junio de 1837, Diego Portales muere asesinado. Un grupo de conspiradores extraviados, instrumentos ciegos de intereses foráneos y de fuerzas carentes de sentido nacional, intentan vanamente, poniendo término a su vida, destruir así la creación de su pensamiento y la decisión que obedece a su visión. Pero una vez más, la destrucción de un hombre que es en sí mismo expresión de una idea fuerza, hecha ya realidad y acción, no hace sino exaltar su creación y su ejemplo, profundiza en el alma colectiva su identidad y los valores superiores que ha venido levantando. El asesinato de Portales produjo una prodigiosa transmisión espiritual entre los chilenos. Las ideas fuerzas que sostuvo, primero solitariamente, luego con un grupo escogido, los estanqueros, más tarde con sectores dirigentes, va calando hondo en la idiosincrasia chilena y promoviendo una tendencia positiva de emulación en el servicio público, de virtud cívica y de patriotismo.
negadas 100 veces, contradichas otras tantas o abiertamente desafiadas, esas ideas fuerzas siguen siendo la base esencial de todo proyecto histórico nacional de verdadero alcance y significación patriótica. Son los fundamentos mismos de la nación chilena y determinan características irrenunciables en la creación histórica de nuestro pueblo. Siempre es difícil descubrir en un proceso histórico en el que se conjugan un sinnúmero de factores y de circunstancias y la no menos determinante actuación de muchas personas, cuál es el aporte de un hombre, por excepcional que sea, por grande que haya sido su poder o por destacadas sus actuaciones. Suele ocurrir que se suma a su haber todo lo bueno y positivo realizado en ese tiempo, o a la inversa, que se le niega aquello y se le atribuye a todo lo malo, lo erróneo y los fracasos. Con Diego Portales, en cambio, sucede que es claro y diáfano su rol personal, como también lo es la creación nacional que realiza con su pensamiento y su visión y que impone con su férrea voluntad. Tras la abdicación de O'Higgins, la anarquía sumía a Chile en el caos. El desgobierno y el desorden, la inestabilidad e inseguridad, la violencia y la delincuencia agravaban la miseria del pueblo e impedían que el país pudiese salir avante. El influjo delirante de las ideas liberales europeas, recitadas sin digerir ni reflexionar por políticos improvisados, sin tradición ni madurez, provocaba la anarquía y agudizaba el retroceso económico y social de la nación naciente. Una suerte de orfandad pesaba en el alma colectiva del pueblo que se había venido formando en casi 3 siglos de ligazón colonial. Nada sólido la había reemplazado. El ilusionismo americanista era una utopía sin asideros en la realidad, y el ideologismo trasplantado era un pensamiento sin raíces ni comprensión de esa realidad. Chile, como toda la América hispana, estaba a la deriva en un pantano. Diego Portales, observador agudo de la realidad y de cuanto acontecía, profundo conocedor de la mentalidad de la aristocracia y de la mentalidad del pueblo, poseía una percepción incomparable y una intuición certera para concebir tanto a la nación chilena como a los caminos necesarios para darle solidez y destino. Su concepción genial e inédita en el tiempo de América y en la historia de la raza era profundamente realista. Recogía el peso y la fuerza de las tradiciones, las condicionantes y limitantes de la realidad cultural y social, el impulso y vigor de las ideas políticas de ese tiempo, las características psicológicas de los chilenos y de sus diversos sectores sociales, su idiosincrasia y aún las cualidades militares sobresalientes de su pueblo, su valor y su capacidad para asumir grandes tareas. Concibió ordenar la nación, imponiendo sobre las facciones anárquicas y sobre la fronda oligárquica la dictadura impersonal de la ley, con la autoridad que emana de la elevación moral y de la prudencia, concibió imponer de arriba hacia abajo una poderosa sugestión apoyada en Grecia, que estimularan la adhesión de los chilenos y su creación nacional, y a la vez que frenara la violación de la ley y del orden. Esta concepción, así resumida, contiene en sí misma un conjunto de principios fundamentales que Portales hizo trascender en toda su acción pública, en el gobierno y en el sistema constitucional que forjó. Entre esos principios existen 4 que son nítidamente creación portaliana. Primero, el sentido nacional.
el idealismo libertario que impulsó la independencia de la América hispánica rompió el alma colonial de los pueblos del continente, pero no dejó un vínculo sólido de reemplazo. El ideal de la unidad de las nuevas naciones, generoso y abierto, no era más que una ilusión que se demostraba impracticable. Portales, con mayor claridad que sus contemporáneos así lo comprendió, comprendía también que ningún pueblo se ha abierto jamás paso en la historia sin estar animado de un sentimiento intenso de nacionalidad, y por eso buscó crear en los chilenos ese sentimiento, la plena conciencia de su identidad nacional, la comprensión de que su nación tiene fines propios que servir y un destino propio que construir. Rechazaba, por contrario a los intereses de Chile, esa condescendiente tolerancia que se otorgaba a la interferencia en la política chilena de grupos o de gobernantes extranjeros, y sostuvo esa posición, aun con la incomprensión general, al extremo de enfrentar resueltamente la guerra y al extremo de ser asesinado a causa de su determinación de llevarla a cabo. Con visión profética, Portales sabía que Chile vencería, porque decía, sus soldados tienen sentido nacional. Sabía que en el combate, junto con la victoria, florecería el alma nacional. El sentido nacional, esa alma nacional, es en la concepción portaliana el principio esencial para la existencia de la nación chilena. Sin él, ni entonces, ni ahora, ni nunca, Chile no será jamás una nación. Segundo, el principio de autoridad. El pueblo, en cuyo espíritu y en cuyas formas sociales había existido siempre la imagen superior e inmarcesible del rey, comprendía o sentía que en él tenía la suprema protección de la ley frente al poder de la aristocracia. Por eso se resentía de un sistema donde quedaba indefenso frente al poder de aquella e ignoraba una ideología que le era absolutamente ajena y prácticamente inútil. Portales concebía colocar en la cabeza del sistema, como pieza fundamental del mismo, a un presidente de la República, encarnación de la autoridad, ejecutor de la ley, defensor del orden, de la justicia, de los intereses nacionales y del pueblo, árbitro de las pugnas de intereses parciales y capaz de equilibrar el poder de los sectores dominantes en beneficio de los más vastos sectores populares que carecen de medios, de culturas y de poder. A este presidente de la República, capaz de impulsar las grandes tareas nacionales, Portales lo concebía ajeno y por encima de grupos, oligarquías y partidos, con una autoridad que emanaba de la ejemplaridad moral de su conducta, de su rectitud y de su espíritu de servicio público. Y quizás una de las mejores demostraciones de las cualidades personales del general don Joaquín Prieto, reafirmadas por esta concepción y por el realismo de Portales, es que éste lo haya elegido 2 veces para iniciar primero y para sostener luego su sistema político. Tercero, el Estado de Derecho. La República Portaliana consagraba y respetaba la libertad y la autoridad, pero ambas dentro de un Estado de Derecho. Este era el marco dentro del cual se fijaba y regulaba la autoridad del gobernante y la disciplina social de los gobernados. El Estado de Derecho portaliano no era un mero arbitrio del poder, ni estaba solo determinado por el peso de la ley positiva. No era una consagración positivista como más tarde sería nuestro ordenamiento jurídico.
Para él debía estar fundado sobre normas morales, los que fundaban la legalidad, y era esta legalidad el fundamento de la ley, de una ley general sin discriminaciones, norma suprema que obliga igual al que la dicta que a los gobernados. Y también aquel debía sostenerse en la vocación de servicio público de todos aquellos que aspiraran a ejercer funciones públicas. El Estado de Derecho se resguardaba con la sanción severa por el incumplimiento de la ley y por los delitos. Cuarto, el realismo político. La concepción portaliana, sólida y sensata, consideraba y apreciaba la realidad profunda de la sociedad chilena. Respetaba, por ser reales, las estructuras vivas de la sociedad, libre de los influjos nocivos de los ideologismos extranjerizantes, rechazaba las tendencias políticas de destruir estructuras sociales para someterlas a sus teorías o utopías. A su juicio, ni el Estado, ni la ley, ni la política podían tener por finalidad destruirlas. Solo la educación y el progreso económico y social habrían de ampliar y perfeccionar las estructuras sociales, como también las formas políticas. En su criterio realista, el reformismo sostenido por los ideologismos políticos de raíz extranjera eran inevitablemente negativos e ineficientes. Las reformas políticas de la realidad social son ineficientes si no corresponden a cambios ya producidos en la sociedad o a aptitudes concretas de los ciudadanos. Un resorte esencial en su sistema era la vocación de servicio público. Solo una selección rigurosa de los integrantes de los poderes públicos, con esa consideración de la vocación y ejemplaridad moral, podía sostener ese servicio, y sostuvo ese rigor sin aceptar ninguna excepción. El realismo de Portales, comprendiendo la realidad de su tiempo, se expresó en la creación de un sistema electoral basado en un sufragio restringido y en diversas formas, dirigido por el presidente de la República. La razón profunda de este sistema, que fue capaz de dar al país los 3 mejores gobiernos de todo un siglo, residía tanto en la incultura de los más vastos sectores populares y campesinos, como en su dependencia de los más poderosos representantes de la aristocracia. El resguardo del interés nacional, la defensa de los más humildes, el rol arbitral del presidente, la responsabilidad atribuida a la pieza fundamental del sistema, exigía un sistema electoral que no fuese simplemente un instrumento de las oligarquías en su constante esfuerzo por controlar todo el poder. Portales también dejaba entregado al tiempo, al progreso cultural y social de los sectores campesinos y populares, a la educación y a la formación cívica que el Estado debía impulsar, una participación creciente de esos sectores en las responsabilidades políticas de la nación. La exacta comprensión actual de aquella concepción portaliana debe considerar las formas existentes en otros estados en ese tiempo. Y sin duda que el análisis, con objetividad y honestidad, dejan nítidamente favorecida en la comparación al sistema portaliano. Portales, tal vez debido a su inmensa fuerza de sugestión, obtuvo que la sociedad chilena contradijera sus tendencias y se volcara por entero a la creación nacional diseñada. Ella aceptó, a veces a regañadientes, pero las más de las veces con enorme generosidad y patriotismo, aquellos 4 principios fundamentales:
Sobre esas bases, Chile pudo construir su propia dimensión nacional antes que ningún otro pueblo en la América hispana y en el hemisferio sur del mundo. Se construyeron así una nación con alma y voluntad nacional, un Estado en forma, capaz de ser gobernado y de imponer la ley, el orden, el respeto a los derechos, la justicia y el trabajo, de construir caminos de progreso y de grandeza, con poderío y seguro de su libertad y de su destino. Portales quiso además fijar a Chile un destino. Diseñó un proyecto histórico para los chilenos que podía sostener una gran nación. La historia registra con claridad, aún para aquellos que pretenden cerrar los ojos a la verdad o subordinarlo a consideraciones ideologizadas, el innegable influjo de Diego Portales en el temprano aflorar del alma nacional en el pueblo chileno. Su inteligencia le hizo comprender, más allá de los ilusionismos vaporosos e ingenuos, cuáles eran los caminos de la historia, comprender cómo en el fondo del ser chileno existía un sentido latente, en potencia, que sólo una prueba profunda podía hacer aflorar. Se esforzó en impulsarlo, arriesgando la incomprensión y arriesgando la guerra. Tenía una fe absoluta en el sentido nacional del chileno y confiaba a ese sentido la capacidad para superar los desafíos y construir la historia. Su fe en el chileno estaba en lo cierto, pero quizás jamás pensó que la prueba que haría surgir como un conjuro mágico esa alma nacional y la voluntad de victoria sería su propia y alevosa muerte. La historia también registra con más precisión todavía la creación portaliana del Estado en forma. La república autoritaria que durante 30 años formó la primera nación hispanoamericana dentro de un orden de derecho tiene en plenitud el sello portaliano. El régimen presidencial, basado en un gobernante con sentido nacional, colocado por encima de partidos y oligarquías de distinto tipo, árbitro entre los intereses y comprometido solo con el interés nacional, que encarna una de las perennes ideas fuerzas de la vida política chilena y que se ha adentrado en la idiosincrasia nacional, tiene también un sello portaliano. El rechazo a los ideologismos y a la influencia extranjera y la afirmación nacionalista afirmada en la realidad y en las raíces, en la identidad y en el destino propio de Chile, tiene también claros acentos portalianos. La afirmación del fundamento moral de la legalidad y de esta como base de una ley suprema y general sin discriminaciones ni privilegios es también un aporte portaliano a la construcción chilena. La vocación de servicio público, el rigor y el ejemplo son otros tantas acentuaciones portalianas hechos realidad en la creación de la República chilena. La dureza de la sanción, ejemplarizadora pero justa, junto con la confianza en la educación pública, permiten, en fin, sintetizar la obra de Portales en relación al Estado de Chile. Pero en cambio, la historia no suele registrar con igual claridad la tercera gran obra portaliana, el proyecto histórico que diseñó para abrir a los chilenos un destino nacional. En efecto, se destacan diversos hechos importantes, actuaciones suyas decisivas, pero al margen de la significación y relación que tienen, y además sin vincularlas con su concepción visionaria. Portales, en su proyecto histórico, quería que Chile fuese la potencia marítima de la América hispana y del Océano Pacífico. Y consistentemente con esa visión, impulsó la creación de una gran marina mercante nacional.
la ley de 1835 y otra de 1836 son el inicio de la Marina Mercante chilena, que logra solo en 20 años llegar a ser la primera en el Pacífico y la sexta del mundo. Creó en Valparaíso una escuela náutica para formar pilotos chilenos, capaces de mandar los buques y de pilotearlos y navegar. Defiende ardorosamente el cabotaje en buques chilenos y los derechos a que sus buques participen activamente en el transporte exterior. Por ser potencia marítima, Chile debía tener un poder naval. Portales sostuvo siempre la necesidad de crear y mantener ese poder. Así, su oposición a que el gobierno desarmara el bergantín Aquiles revela el pensamiento claro. Pero es su acción resuelta en el conflicto con la Confederación al forzar el control de la escuadra de Santa Cruz, lo que comprueba su visión geopolítica. Más tarde instruye al almirante Blanco Encalada y le dice: debemos dominar siempre en el Pacífico. Esta debe ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile para siempre. Frase esculpida y para siempre, con la visión patriótica de un Chile grande y dueño de su destino. Frase que en Portales no fueron solo anhelos y solo esperanzas. Con decisión reconstituyó el poder naval chileno y de un modesto bergantín creó una escuadra compuesta de 2 fragatas, 2 corbetas, un bergantín y una goleta. Antes de ser muerto, Portales ya dejó a Chile dominando el Pacífico Sur y permitiendo así que llevara la guerra al territorio adversario, siguiendo la estrategia que él mismo había fijado. Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. La potencia marítima que Portales impulsaba permitía hacer de Chile una potencia comercial de la América hispana y del Pacífico, y al mismo tiempo, utilizando a su favor la extensa distancia que tenía Europa de la cuenca del Océano Pacífico, sostenía que Chile debía ser además la potencia industrial de la América hispana y expandir sus productos en este océano. De todo el proyecto portaliano, solo estas 2 ideas no fueron comprendidas ni compartidas. Ni siquiera su sugestión y su influjo pudieron mover o transformar la arraigada mentalidad terrícola de la aristocracia castellano-vasca, ni la ausencia de tradiciones industriales, ni de capitales, ni tampoco el interés inmediato de importar productos industriales de Inglaterra o de Francia o de otras naciones. La nación marítima, idea central y esencial de su proyecto histórico, ha sido una visión inconstante y parcial de los chilenos. Cuando ha sido fiel a esta visión, la nación ha crecido y ha expandido sus horizontes a todos los litorales del mundo. Pero siempre a poco andar, el impulso se ha perdido, la tentación de utilizar preferentemente buques extranjeros ha prevalecido y Chile ha perdido su condición de nación marítima. Pienso que las reflexiones anteriores, no obstante ser tan rigurosamente resumidas, traen dentro de sí, como una esencia que perdura más allá de cualquier contingencia, el signo de su permanencia y de su vigencia actuales. Y más aún, tienen la fuerza necesaria para inspirar los proyectos que los chilenos nos impongamos para el futuro. Podrán cambiar muchos aspectos importantes, cambiar mecanismos, instrumentos, tecnologías o formas de ejercer los sistemas políticos del Estado. Sin duda, los nuevos tiempos han traído otras circunstancias y otras necesidades
y diversos medios para solucionarlas. Pero los 4 principios fundamentales portalianos siguen en pie, con exigencias ineludibles, sin perjuicio de que puedan ser complementados con otros, con la actual necesidad de participación, de regionalización, de un rol más activo del Estado. La pretensión de las ideologías del ayer y de hoy, de eliminar la plenitud del sentido nacional, del principio de autoridad, del Estado de Derecho fundado en una norma moral y del realismo político, desquicia y anarquiza la nación chilena. Y esa es una plena prueba, trágicamente comprobada en nuestra historia, de la permanencia y vigencia del pensamiento de Portales. La visión portaliana, su proyecto histórico para construir el destino oceánico de una gran nación chilena, subsiste como un imperativo categórico frente a los inmensos desafíos del futuro. La era del Pacífico, al acentuar la importancia de la cuenca de este océano como eje de la creación histórica por venir, acrecentará las tensiones y las presiones sobre los espacios y sobre las naciones que los posean. Las inmensas poblaciones futuras, 11.000 millones de seres en 60 años más, someterán a la Tierra a una intensa demanda para satisfacer sus ingentes y crecientes necesidades. Los nuevos medios científicos y tecnológicos, si bien facilitarán soluciones, marcarán los niveles absolutamente diferenciados para las naciones dominantes y las naciones dependientes y subordinadas. La visión portaliana, tan claramente visionaria, que fue capaz de diseñar un destino acorde a los medios de su tiempo y a las condiciones del éxito de las naciones que recién se industrializaban, es plenamente concordante con los exitosos proyectos realizados aún en la segunda mitad de este siglo por los nuevos estados industriales del Asia. Y también nos resulta concordante con las orientaciones correspondientes a los nuevos medios de este tiempo que forman un proyecto para el futuro de Chile. Han transcurrido 150 años desde aquella madrugada trágica del 6 de junio de 1837. 150 años en que la nación que impulsara, ordenara y proyectara a Diego Portales ha conocido la plenitud de la victoria, de la gloria, del esfuerzo de sus hijos, como también los dolores de las divisiones, las renuncias, las incomprensiones y los fracasos. La perspectiva abierta en este siglo y medio, que se funde con la historia de Chile, nos enseña mucho más que lo que pueden traer las ideas foráneas, las consignas o las ideologías. Son una lección de chilenidad, una lección de identidad nacional, una lección de patriotismo. Y yo os invito con emoción y orgullo a que veamos en la exposición que se inaugura efectos, ideas y la visión de Portales expresada en esta exposición. Muchas gracias.